Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Muy buenos días, mis amados leones y leonas de Rema y remanentes. Sean todas y todos bienvenidos una vez más a este poderoso altar de honra al Eterno, a este sagrado púlpito desde el cual está emanando el agua viva de la palabra verdadera, de la palabra de libertad que está emanando del propio corazón de el Eterno Yod-Hei Vah-Hei. Sean muy bendecidos en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi, Yahshua HaMashiach ben David. Es un honor inmerecido poder estar nuevamente con todos ustedes, mis amadísimos hermanos, para continuar llevando adelante esta misión apocalíptica y profética del tiempo final. Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor, el Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges ben Yosef. Estamos muy agradecidos por todo lo que el Eterno está haciendo con nosotros en este tiempo. Es un tiempo de decisiones valientes y oportunas. Es un tiempo de demostración de poder y de gloria de Yod-Hei Vah-Hei. Todo lo que va a acontecer, de alguna u otra manera, el Eterno se lo ha mostrado primero a sus siervos, los profetas. Así que para nosotros no es ninguna sorpresa lo que está ocurriendo en Egipto. Egipto ha levantado a sus muertos, está invocando el poder de Amón-Ra, del dios Sol, y de todos los dioses de Baal en los cuales ellos han confiado toda su vida. Igualmente está ocurriendo en Israel. Los rabinos ortodoxos y ultraortodoxos han presentado a un hombre al cual han ungido y reconocido como el Mashiach de Israel. Pero lo que ellos no han captado espiritualmente es que ese Mashiach que ellos están presentando tiene que cumplir con todas las profecías que están en el Tanaj hebreo. Entre ellas, acabar con la idolatría del mundo, unir a las 12 tribus de Israel, restaurar el trono de David y nada más y nada menos que implantar un reino de paz en todo el planeta Tierra. No es solamente presentar a una persona y decir este es el Mashiach y pensar que como el rabino principal de Jerusalén lo ungió y lo declaró como Mashiach, él es el Mashiach. Si no aparece el anti-Mashiach, no puede aparecer el Mashiach. Es decir, ¿cómo va a ser ese el Mashiach si el anti-Mashiach todavía no se ha manifestado públicamente? Quiere decir entonces que ese es el anti-Mashiach. Y eso tiene que ocurrir porque está escrito así en el Tanaj. Ahora, eso para nosotros no es ninguna sorpresa. Y voy a atreverme a decirles algo más. No es tampoco nada malo. Todo lo contrario. Es una confirmación de que lo que nosotros estamos predicando es la verdad verdadera, la misma que predicó Yahshua HaMashiach ben David. Eso que ustedes están viendo que está ocurriendo en Israel es el cumplimiento de la palabra del Eterno. Lo van a presentar oficialmente en Yom Teruah. ¿Por qué? Porque el Mashiach tiene que llegar en la fiesta de trompetas, en la fiesta de los shofarot. Pero una vez que lo presenten y hagan la inauguración del tercer templo, ellos van a sentar allí al anti-Mashiach. Y ese hombre, según como está escrito, va a mandar a sacrificar un cerdo en el altar de ese templo. Y esa será la señal inequívoca ante el mundo entero de que ese es el anti-Mashiach. Y es de la tribu de Judá, porque lo hacen llamar Ben David. Después que hagan eso, tendremos que ver el cumplimiento de todas las profecías. Y les voy a decir algo, mis amados hermanos, con mucho respeto por nuestros hermanos mayores, con mucho amor, pero con mucha contundencia y con la autoridad que mi amado Abba Kadosh me ha entregado en la tierra de los vivientes. Ha comenzado la destrucción del judaísmo. Ha comenzado a caer a pedazos el judaísmo. Esta vergüenza que van a pasar los rabinos ortodoxos y ultraortodoxos será insoportable para ellos. Es el oprobio más grande que van a vivir en toda la historia de Israel. No tendrán cara para ver a nadie después de esto. Y nadie los empujó,
Nadie les dijo nada, ellos mismos lo están haciendo. Por otro lado, está Roma. Fíjate, Egipto levantó sus dioses. Y la peor vergüenza que va a vivir Egipto, aún más grande que la vergüenza que vivieron cuando nuestro Abacadosh sacó a su pueblo de allá de la esclavitud, es esta. Invocan a sus dioses, está en la palabra profética del año 2021. Van a invocar a todos sus dioses, pero ninguno les va a contestar. Todos serán avergonzados. Y Roma tiene un anti-Mashiach, al cual llaman Jesucristo. Y ese Jesucristo, hoy, delante de todos los cristianos, está siendo avergonzado. ¿Por qué dice eso, Roe? Porque todo enfermo que está invocando la sangre de Cristo se está muriendo. Eso es lo que algunos no entienden, que una vez que la verdad verdadera es liberada, todo lo demás tiene que caer. Es decir, que el Dios de los romanos también está siendo destruido y los romanos, los cristianos, tanto católicos como evangélicos, van a pasar la peor vergüenza de toda la historia, y eso va a ocasionar que también el cristianismo se derrumbe por completo y desaparezca. Roma como tal tiene que aguantar hasta el final, porque ella tiene que recibir las plagas correspondientes a su iniquidad, a su prostitución. Y mi padre está diciendo, voy a sacar un remanente de esos cristianos evangélicos y católicos y los voy a traer de retorno a Israel, a la Torá. Es el Israel al cual él le entregó la sagrada Torá. Es el Israel de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Israel de David. Es el Israel de Yahshua Mashiach. Les explico esto, mis amados hermanos, para que el panorama que ustedes están viendo, lejos de darles miedo, lejos de darle preocupación y ansiedad, véanlo con gozo y con alegría. Porque mientras eso está ocurriendo allá, con nosotros está ocurriendo otra cosa superior a todo eso. Los enfermos de la plaga que invoquen el poderío infinito del Mashiach de Israel, la sangre de Yahshua, serán levantados de su cama y del lecho de muerte donde están. Mas todos aquellos que invoquen a otros dioses, incluyendo la sangre de Cristo, morirán. Y ahí tendrán entonces la verdadera prueba de quién es el que salva y quién es el que mata. Porque en aquel tiempo, escúchame bien, cuando tú clamaste a la sangre de Cristo y recibiste un milagro, en ese tiempo esta palabra no estaba liberada. Esta palabra que presenta al verdadero Mashiach, a Yahshua ben David, todavía no había llegado a ti. Pero si a ti ya te llegó esta palabra y tú sigues invocando la sangre de Cristo, lamentablemente lo que van a ver es muerte. Ayer nada más recibí un testimonio de uno de nuestros leones de aquí de Rema y Remanente. Me dice: Roe, mi papá y mi mamá cayeron con la plaga. Ellos pertenecen a Roma todavía. Y mi esposa embarazada tuvo contacto con mi papá y también se contagió. Invoqué la sangre de Yahshua Mashiach sobre ella, la ungí. La mujer duró 3 días con unos síntomas leves y está totalmente sana. Sin embargo, mis padres, no creyendo, se enfrentaron con la plaga. Y estando prácticamente en el lecho de muerte, recibí un mensaje de mi padre: hijo, ¿será que si clamamos a la sangre de Yahshua, será que si nosotros nos comprometemos con Yod-Hei Vah-Hei a retornar a las raíces verdaderas y declaramos que ya no queremos nada con Roma y que nos separamos y rechazamos para siempre esa teología antisemita que nos han enseñado durante años, podremos levantarnos de esta cama? Y el muchacho le dijo: sí, papá. Si verdaderamente lo hacen de corazón, ustedes serán salvados de la muerte. El hombre le dijo: lo vamos a hacer. Y comenzaron a clamar la sangre de Yahshua Mashiach. Y comenzó la sanación, mis amados hermanos. Se levantaron como 2 toros de Bazán de esa cama. Y ayer los dieron de alta, completamente sanos. Ellos estaban clamando la sangre de Cristo. Pero como vieron que no funcionaba, entonces dijeron: vamos a probar, ¿qué nos cuesta? Pero vamos a hacerlo de corazón. Y ahí está el resultado. Que quede claro, mis amados hermanos, que el eterno Elohim de Israel y soberano del universo les está anunciando a todos quiénes son los que se van a salvar y quiénes son los que no.
porque esto es una plaga. Esto no es una gripe, esto no es un virus, esto es una plaga. Y todo aquel que haga teshuvá, tefilá y sedaká, que invoque el poder sanador de la sangre de Yahshua HaMashiach ben David, el que murió en la estaca, ese va a recibir la sanidad, siempre y cuando lo haga con un corazón completamente contrito y humillado, no hipócritamente. El hipócrita, aunque clame la sangre de Yahshua, se va a morir. Pero el que verdaderamente derrame su alma, el que verdaderamente se comprometa, el que verdaderamente diga no me importa nada, lo dejo todo, ese se sanará. Y les voy a decir algo más. Si mi Padre a mí me ordena que yo me meta con el aceite de la santa unción, algún centro, algún hospital, incluyendo la morgue, yo lo hago. Porque yo sé que donde caiga una gota de ese aceite, se va a transformar en la sangre de Yahshua. Y esa persona va a pegar un brinco y se va a quitar el respirador y va a decir, yo me voy para mi casa. Pero es si mi Padre me lo ordena. Porque yo con esto no juego, mi hermano. Esto no es cualquier cosa. Y porque usted dice la morgue, inclusive porque mi Padre puede levantar a un muerto de esos. Lo ha hecho muchas veces. Se los digo para que sepan que estoy restiado con esto. Si Él lo ordena, así será. Así que se levantó Egipto con sus dioses, bienvenido. Se levantaron los judíos ortodoxos con su Mashiach, bienvenido. Se levantó Roma con su Dios, bienvenidos todos. Que cada uno clame a su Dios, que cada uno presente su Dios. Yo voy a presentar al mío junto con este ejército libertador. Y veremos cuál de esos dioses hace descender fuego del cielo. Todo esto está anunciado, mis amados hermanos. Todo esto ya está dicho por Hashem a través de la boca de este siervo inútil. Ya no es que no voy a reconocer al profeta, yo no voy a reconocer ese loco. No, perdóname. ¿Es vida o es muerte? Mis amados hermanos, el día 6 de la semana pasada les estuve conversando acerca de que se comenzó a dar un fenómeno en el Imperio Romano cuando los encargados que quedaron en las academias, en las asambleas, que el Rav Shaul Hatarsi y su compañía habían inaugurado allá en los diferentes pueblos, en las diferentes ciudades del Imperio Romano. Quedaron encargados algunas personas que no eran hebreas, sino que eran ex-paganos que se habían convertido al Elohim de Israel y habían aceptado a Yahshua como el Mashiach, y ellos, siendo gentiles convertidos, comenzaron a desviarse producto de que los judíos, los hebreos, habían sido, como te digo, expulsados de Roma. Y el emperador Constantino comenzó un trabajo de eliminación prácticamente de todo lo que oliera a hebreo, incluyendo todas las costumbres, los mandamientos, todo. Ahora bien, yo les explicaba, les decía que comenzó a darse un fenómeno inversamente proporcional a la fe en Yahshua HaMashiach, que es que mientras más gentiles creían en Yahshua, ya modificado, ya desjudaizado, de esto voy a hablar más adelante con más profundidad, de ese fenómeno de desjudaización de Yahshua para convertirlo en Jesús. Pero mientras más gentiles creían en él, menos judíos creían en Yahshua. Ahora, la pregunta que les dejé fue, ¿cómo explicamos que mientras menos hebreos aceptaban a Yahshua como el Mashiach de Israel, más y más gentiles sí lo aceptaban? En eso fue que quedamos. Y desde ahí voy a partir hoy. Fue allí en Roma, mis amados hermanos, que tal vez la respuesta de este fenómeno espiritual podamos conseguirla. Era que el Elohim de Israel, eso era lo que ellos pensaban, que Hashem, que el Elohim de Israel, había rechazado al pueblo de Israel como el pueblo del pacto eterno que él había planteado con los hombres. Y se había buscado a otro pueblo, pero en este caso los gentiles dijeron, nosotros somos el pueblo ahora escogido, porque nos dejaron la palabra a nosotros. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de llevar esto a todo el mundo. Y comienza entonces ahí a surgir esa teología extraña, esa teología malversada que posteriormente conoceremos como la teología del reemplazo o la teoría de la sustitución.
que más adelante se convierte en la teología de la transferencia creada por la Iglesia Cristiana Católica de Roma. Ahora, debido a los hechos políticos que tuvieron lugar en Israel, vamos a decir a partir del año 40, con la expulsión de todos los hebreos de Roma y la implicación que eso tuvo dentro de Israel, y luego con la destrucción del segundo templo en la guerra contra Roma entre el año 67 y el año 73, algunas personas preguntan, pero si destruyeron a Jerusalén y destruyeron el templo y le pasaron una rastra a todo eso en el año 70, ¿por qué dice usted que esa guerra duró hasta el año 73? ¿No tenía que haber sido hasta el año 70? No, porque un reducto de la población subieron a una montaña conocida como Masada y allí aguantaron la pela 3 años más, batallando contra los romanos. Fue un grupo que se instaló arriba en la montaña, esa montaña conocida como Masada. Ahí se hizo un fuerte y ellos lograron soportar la presión 3 años más. Eso es otra historia, pero más adelante la vamos a ver también, la historia de Masada. Hasta el año 73, cuando fueron muertos todos. Y luego, la segunda guerra de los hebreos contra Roma, entre el año 132 y 135. Allí también vamos más adelante a ver una figura de un hombre llamado Shimón Bar Koshiva, que se levanta en rebelión contra los romanos, y todo el pueblo de Israel que andaba por allí pensaron que era el Mashiach. El hombre se levanta, un general muy reconocido, y dice, bueno, voy a formar un ejército porque vamos a libertar a Israel. Y sale un rabino ortodoxo y lo unge como Mashiach. A los pocos días lo mataron. Y el pueblo de Israel dijo, otro falso Mashiach más. O sea que lo que está ocurriendo hoy en Israel no es primera vez que ocurre, amados hermanos. Los rabinos ortodoxos de Israel han ungido un poco a gente como Mashiach y todos han sido falsos. ¿Y por qué lo hicieron? Porque están completamente cegados, están completamente ciegos, porque ellos le dieron la espalda a la Torá para vivificar el judaísmo. Entonces esa guerra, que es la segunda guerra de los hebreos contra los romanos, en el año 132 al 135, en el Imperio Romano, decir hebreo, mis amados hermanos, equivalía a decir demonio. Eso era algo horrible. Nadie podía hacer eso. Ahora, ¿por qué? Porque hasta hoy eso sigue siendo igual. Hay hermanos que le salen colmillos, le salen escamas, le sale un rabo y le sale unos cachos cuando tú le dices Torah o cuando tú le dices Baruch Hashem. El Ruach de Edom es el espíritu de Esaú que está ahí vivo hoy en día. ¿Por qué odiaban tanto ellos? ¿Y por qué odia todavía Roma de tal manera a los hebreos, a nosotros los hebreos? Porque Roma pudo conquistar la tierra de los hebreos, pero ciertamente Roma jamás pudo conquistar al hebreo de la tierra. Eso no le pasó con más ninguna nación, porque todas las demás, ellos tenían un concepto, y todavía lo tienen, que cuando los romanos llegaban a una nación y la conquistaban un país, por poner un ejemplo, Grecia. Grecia peleaba en contra de la invasión, y ellos invocaban a sus dioses. Los romanos, una vez que vencieron al reino de Grecia, ellos asumieron que los dioses de Grecia habían entregado la tierra de Grecia a ellos, y por tal motivo ellos habían ganado. Quiere decir que si nosotros ganamos el imperio griego, fue porque sus dioses nos lo entregaron, porque no los defendieron. Entonces ahora no solamente Grecia nos pertenece a nosotros, sino que sus dioses también nos pertenecen a nosotros. Y se llevaron a Zeus, a Mercurio, a Urano, a Neptuno, a todito, a Venus, a todos. Se los llevaron para Roma y los fusionaron con los que ya tenían allá. Pero con Israel no ocurrió eso, amados hermanos, porque Israel no era una tierra creyente en el politeísmo, sino que tiene un solo Elohim, una sola Torá y una sola creencia, una sola emuná. Ellos nunca pudieron dar al traste con la emuná del pueblo hebreo. Por eso dijeron, bueno, si ellos no se doblegan ante nosotros, pues hay que acabarlos. Hay que desaparecerlos. Y por ende lo vieron como una necesidad, porque si vamos a sacar al ruedo algo nuevo,
tenemos que acabar con lo viejo, porque siempre vamos a correr el riesgo de que esa gente informe la verdad y nos van a echar a perder el plan. ¿Cuál es el plan? Sumergir a toda la humanidad en un solo gobierno, con un solo presidente, con una sola religión, con una sola moneda, con un solo banco y con un solo objetivo: dominar el mundo. De ahí vienen los Illuminati, de ahí viene el nuevo orden mundial. El Papa es un obrero de los Illuminati. El Vaticano es el despacho del Hasatán. Desde ahí salen las órdenes, se guía todo, todo. Y eso no es de ahorita, amado, te estoy hablando del año 325. Esto es muy tremendo. Ahora, vamos a decir, después de todo lo que ocurrió, sobreviene la descontextualización, tanto teológica como cultural, y se desprende de allí el paganismo convertido a cristianismo, con el mismo helenismo, con la misma influencia de Grecia, con la misma influencia de la filosofía helenista. Crearon el cristianismo con un nivel de educación, con un nivel de información, con un nivel de lenguaje superior para que pudiera ser aceptado por el emperador de Roma. Y eventualmente lograron que el propio emperador Constantino, por cuestiones de estrategia política, decidió convertirse a cristiano, para que todos se vieran obligados a dejar el paganismo y convertirse en cristianos. Ahora, con la finalidad de separar a los creyentes de sus raíces hebreas y evitar, vamos a decir, problemas con el sistema imperial, la iglesia que ya había nacido comienza a prohibirles a los cristianos no solamente relacionarse con los hebreos, no solamente a prohibirle que hable con ellos o que tenga amistad con ellos, y mucho menos que vayan a comprometerse para matrimonio o algo así. No solamente eso, sino practicar alguna cosa, alguna cultura, alguna tradición, algo que tuviera ni siquiera conexión con ellos. Y entonces es en este punto de la historia donde comienzan verdaderamente los cambios. Por eso cuando a mí un romano me dice, viene un cambio, es que yo sé cómo son los cambios de los romanos, porque los cambios de los romanos son políticos, los cambios de los romanos son terrenales, son carnales. Los cambios de los hebreos, el cambio que nosotros planteamos es espiritual, porque ahí es donde radica verdaderamente la solución del problema terrenal. Por eso nosotros vemos cómo los romanos que promueven un cambio, que anuncian un cambio, están hoy en total vergüenza. Porque el cambio que ellos plantean es político, no es espiritual. Y ahora andan por ahí buscando a su Dios por los rincones y no lo consiguen. Se les está muriendo la gente. Por eso digo y repito, qué diferente fuese si nosotros pudiésemos llevar esta palabra a todos los venezolanos. Qué diferente estuviese Venezuela si todos los venezolanos estuviesen recibiendo esta revelación y todos los venezolanos, o por lo menos la mayoría, diga, bueno, yo voy a creer en esto porque es que ya no tengo otra salida. La gente está invocando a José Gregorio Hernández, se está muriendo. Invocan a la Virgen, se está muriendo. Invocan al otro, se está muriendo. Van al sorte, se están muriendo. Y en la sangre de Cristo se están muriendo. Entonces, ¿qué van a esperar? Hasta ahora, los que han creído y los que han asumido su compromiso con el Eterno, se han sanado. Esto no es un tema como lo maneja Roma, ni mucho menos como lo maneja Egipto. Es un tema de emuná verdadera, mi hermano querido. Emuná verdadera. Pero el que tiene que decidir es cada uno, si vive o muere. Se está jugando la vida eterna o la muerte eterna. Así de claro. Entonces, se establece, por ejemplo, una nueva fecha para la muerte y resurrección del Mashiach. Son cambios que los cristianos evangélicos viven porque son descendientes, son hijos de la matriz de Roma, hijos de la matriz del Vaticano. Tienen que entenderlo los evangélicos. Ustedes son hijos de Martín Lutero y Martín Lutero es parte del virus teológico creado en el Vaticano. Ustedes no cayeron aquí en un paracaídas. Ustedes no salieron de la nada. No, ustedes son el producto de eso. Tienen que entender eso. No, yo no soy católico, pues yo no creo en la Virgen. Perdóname, vale. Elévate un poquito y date cuenta. ¿De dónde viene esto?
establecieron una nueva fecha para la muerte y resurrección del Mashiach. ¿Por qué? Porque ellos crearon uno diferente. Ellos crearon a un Mesías falso. Por ende, no podía tener la misma fecha de muerte y la misma fecha de resurrección. Es otro personaje. Y le pusieron el nombre de Jesucristo. Repito, cuando alguien se ofende, porque tú estás ofendiendo a Jesús, pero ande, averigua quién es ese, anda, averigua. Deja la flojera espiritual y averigua quién es Cristo, qué significa Cristo. Lee, estudia, vale, antes de seguir defendiendo al que te tiene el cuchillo puesto en el cuello. Amado hermano, amada hermana, esto es historia, pero esto tiene un respaldo bíblico, respaldo en el Tanaj hebreo. Por eso es que usted ve que cuando la iglesia cristiana está celebrando la Semana Santa, eso nunca cuadra con Pesaj. Israel, o nosotros los hebreos, celebramos en otra fecha, aunque se han dado años que han coincidido de manera inexplicable, pero se han dado algunos años que han coincidido. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sucede esto, Roe? Bueno, porque a alguien, a un terrícola por allá en Roma, se le ocurrió la brillante idea de proponer en un concilio vaticano el cambio de la fecha de la celebración de la Pascua para los cristianos, para que no coincida con esa chusma de los hebreos, poniendo por encima de la historia bíblica verdadera la conveniencia de ellos, la concupiscencia de su corazón. ¿Cree que a mí me meten cuento con un hombre que se ponga una batola y se ponga adornos y se ponga gorros y se ponga cosas de oro? No, chico, es un diablo. ¿Qué dice la Torah? ¿Qué dice la palabra? Léanla. Hay gente que está esperando al demonio que le salga con un rabo largo y echando candela por la boca y unos cachos y un tridente. No, chico, todo lo contrario. Se viste de ángel de luz. Estoy poniendo nada más un ejemplo. Ahora, ¿por qué hicieron eso, Roe? ¿Por qué tanta maldad para con los seres humanos? Le voy a responder. En el lenguaje del concilio de Nicea, en el año 325 después de Mashiach, la respuesta es para que los cristianos no tengan nada que ver con la Torah, no tengan nada que ver con la obediencia al Eterno, no tengan nada que ver con el cumplimiento de los mandamientos del Eterno. Y el núcleo de ese plan macabro es que todos los cristianos entren dentro de la maldición de Ahor Panaf, porque al no cumplir con la Torá y sembrarle a ellos ese espíritu de muerte llamado antisemita, automáticamente ponen a la iglesia cristiana a maldecir al pueblo de Israel, y por ende a maldecir su Torá y a maldecir a Hashem. Y no queda más remedio para el Eterno que activar Ahor Panaf. Y entonces sale aquella célebre frase, célebre expresión del famoso emperador Constantino el Grande, que dice: no, yo no quiero que los cristianos tengan nada que ver con esa chusma de los hebreos. Y de esa manera, mis amados hermanos, se van separando de manera contundente a los cristianos cada vez más y más de sus raíces hebreas, de la emuná verdadera, de la palabra verdadera y del pueblo hebreo, incluyendo, por supuesto, la separación definitiva de Yahshua Mashiach ben David, porque él era el rey de los judíos. Entonces, imagínate tú, ese es el primero que tenemos que cambiar. Y entonces de ahí en adelante comienzan a desjudaizar a Yahshua Mashiach. De ahí en adelante comienza la transformación física, mental, espiritual de este personaje llamado Yahshua Mashiach ben David, para transformarlo en otro personaje totalmente antagónico llamado Jesús de Nazaret, al que llamaron el Cristo, que representa al anti-Mashiach. Por eso están tan enredados. Por eso cuando un romano dice: yo me quedo con mi Cristo, está diciendo: yo me quedo con el Hasatán. Yo me quedo con el falso profeta. Yo no quiero salvar mi alma del Seol. No la quiero salvar. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Amén. Esa es su decisión, hay que respetársela. Ahora, como no han creído algunos, pues tienen que vivirlo ahora. Tienen que vivir en carne propia lo que significa la muerte que ofrece Jesucristo y la vida eterna que ofrece Yahshua HaMashiach ben David.
¿Qué dice un ignorante, un indocto? Bueno, yo digo Jesús porque yo lo digo en español porque yo no sé hablar hebreo. Hermano querido, o sea, los libros no muerden. Usted métase en internet y ponga ahí, los nombres propios se pueden traducir, póngalo ahí. ¿Te das cuenta? Es una mentira. Es una mentira. Cuando tú le cambias el nombre a una persona, le cambias la identidad, ¿vale? Y eso fue lo que hicieron con Yahshua. Cuando un ser humano averigua o descubre qué significa el nombre Jesús en Israel, se va a dar cuenta que ese Jesús que están adorando jamás existió en Israel, jamás. Es un personaje ficticio, es un personaje de animación, como Batman, como Robin, como Superman, como todos ellos. No existió, el nombre Jesús no existe en hebreo. Y si usted lo escribe en hebreo, eso dice, he aquí un caballo. Sus es caballo en hebreo. Jesús o Jesús, eso es, he aquí un caballo. Entonces tú le estás clamando aquí la sangre de un caballo. ¿Tú crees que eso salva a alguien? ¿Alguien puede pensar que la sangre de un caballo puede sanar a alguien? Pero si tú eres terco y tú eres el cuatriboleado de Guanare, entonces tú tienes que ver la muerte para que tú entiendas que la sangre de un caballo no salva a nadie. Ahí en el sur de Valencia hay un pastor que decidió retar a Destroyer y abrió su iglesia o los metió no sé dónde. Todos están contaminados con la plaga, incluyendo por supuesto al pastor y a su familia. ¿Qué vas a hacer ahora, pastor? ¿Vas a seguir invocando la sangre de un caballo? ¿O vas a invocar la sangre de Yahshua Mashiach y vas a reconocer que Él es el verdadero? ¿O vas a morir eternamente? Toda la congregación tiene la plaga. Y toda la familia de cada uno de ellos también. Y entonces, pregunto ahora, ¿es que a mí no me da la gana de que se reúnan? ¿Es que yo quiero destruir la iglesia cristiana? ¿Es que yo quiero acabar con la fe del pueblo? ¿O es que es Hashem el que está diciéndoles por mi boca, hagan teshuvá, tefilá y sedaká, porque el tiempo está cerca en que 1/3 de la población muera? Tomen su decisión y que sea rápido, porque no hay tiempo. Sigue la batalla, unos clamando la sangre de Cristo, otros clamando la sangre de Yahshua Mashiach ben David. Los resultados los veremos en los próximos días, mis amados hermanos. Esto no es una competencia, es la terquedad de un pueblo rebelde y contumaz, que prefiere arder en el Seol que aceptar que está equivocado. Líderes del cristianismo, una vez más, dobléguense ante el Mashiach de Israel y ante el eterno Yudhea. Dobléguense, porque van a ver la muerte cada día más. No sigan desafiando al Elohim de Israel y soberano del universo, no lo sigan haciendo. No lo sigan haciendo. Muchas veces lo ha dicho mi padre, les van a tocar la puerta, les van a tocar la puerta y cuando lo abran va a ser Destroyer. Lo están viviendo. Ya no es que vamos a ver cuándo será eso. No, lo están viviendo hoy. Por ahí andan algunos todavía. Yo me quedo con mi Cristo. Líderes. Vamos a ver morir líderes. Porque el pueblo que quiere creer, ellos lo desvían. Estoy hablando de pastores y apóstoles, profetas, maestros y evangelistas cristianos, y también cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes. Eso no es lo que Hashem quiere, eso es lo que ellos decidieron. No hay ningún problema, esto sigue. Y la palabra profética está ahí, en pleno desarrollo. Hemos sido convocados por el Eterno para provocar la tercera y final reforma de la humanidad. Y vamos a tener que enfrentarnos con el imperio egipcio, con el imperio babilónico, con el imperio persa, con el imperio romano. Son 5 imperios. El egipcio, el babilónico, el persa, el romano y el asirio. Pero también tenemos en contra un grupito de allá, de Israel. Y esa tercera y final reforma de la humanidad nos correspondió en suerte a nosotros provocarla. Es la preparación del camino para la venida definitiva de nuestro Mashiach. Mañana voy a comenzar a hablarles de eso, para que ustedes puedan captar espiritualmente a qué se refiere este tema de la tercera y final reforma de la humanidad. Y una vez más, mis amados hermanos, obediencia, temor del Eterno, para que podamos ver su gloria, amados. No sigamos desafiando al Eterno, no lo hagamos.
porque aquí tenemos los resultados. Esto es patético lo que está ocurriendo. Y lo mismo pasa en las otras naciones, pero tenemos que hacerlo aquí primero para que cuando le presentemos a ellos, a Bnei Shalem, ellos digan, nosotros queremos que apliquen aquí lo mismo que aplicaron allá. Ok, esta es la receta, hágalo. Porque mientras ellos no vean una muestra del producto, no van a creer. Primero Bnei Shalem y después las naciones, incluyendo a Israel. Les amo y les bendigo. En el nombre y la sangre de nuestro amado Rabbi Yahshua HaMashiach ben David. Bendiciones para todos, mis amados hermanos.